Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse a este espacio de conversación. Bienvenidos desde Insight. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Alexa Barco, soy coordinadora de contenidos de valor en el Centro de Liderazgo de Impacto en la Universidad EAFIT y el día de hoy vamos a tener dos espacios. El primero en el que queremos socializar con ustedes los resultados de nuestra segunda entrega de los informes del informe de equidad de género de empresas colombianas y un segundo momento en el que vamos a tener una conversación muy interesante con Marco Antonio Londoño Zuluaga, estudiante de doctorado en Administración de la Universidad EAFIT, y con Carolina García Mantilla, gerente de Talento Humano, Desarrollo y Diversidad en CENIT. Entonces, bienvenidos a esta conversación. Vamos a dar inicio con la socialización de los resultados, como les decía. Gracias, Juana. Podemos entonces, por favor, mm, pasar al siguiente slide. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Como les venía contando, la idea es que en estos primeros 10 minutos lo que vamos a hacer es tener una conversación y una socialización de resultados que hacen parte de esa segunda entrega de nuestro informe de equidad de género en empresas colombianas, en donde lo que hicimos fue analizar cómo las empresas más grandes de Colombia están gestionando y comunicando a través de sus reportes de sostenibilidad todas las prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Acá vemos algunos hallazgos preliminares de los que vamos a conversar brevemente. Muy interesante el primer dato que tenemos y es que el 71% de las empresas mapeadas publica informes de sostenibilidad. Aquí vemos una práctica pues de transparencia consolidada, por decirlo así. Es entendible ya que son las 201 empresas más grandes de Colombia con base en la muestra que tomamos fue con base en la base de datos de super sociedades. Otro dato interesante es que cuando empezamos a profundizar en esos datos de género, encontramos que solo el 47% los reporta y uno en que en temas de brecha salarial solo están comunicando el 41%, ¿cierto? En términos de junta directiva, encontramos que las mujeres ocupan en promedio el 23,5% de las juntas directivas de estas empresas mapeadas frente a un 34,9% en el resto de la organización. Encontramos aspectos relevantes como que el sector minero viene liderando esa participación de mujeres en junta directiva, un sector que es tradicionalmente masculinizado. Vemos ahí un avance interesante. No me voy a detener mucho en estos otros, pero interesante también ver cómo la presencia del tema, si era un asunto material o no. Encontramos que el 91,5% de las empresas que tienen análisis de materialidad incluyen la equidad de género entre sus temas relevantes, pero no como un tema material estratégico. Siguiente, Juana. Quisimos profundizar también entonces, les voy a contar un poco de esta metodología. Mm, lo que hicimos fue tomar esa base de super sociedades, las 201 empresas más grandes de Colombia, nos basamos en sus reportes de sostenibilidad años 2024 y 2025 y realizamos un análisis por sectores, en donde ahí ven cómo fue la muestra representativa por cada uno de ellos. Tuvimos manufactura, comercio, servicios, minero, construcción y agropecuario. Y en el equipo de codificación fuimos cuatro investigadores, cuatro analistas que tuvieron una doble revisión de cada uno de estos informes dentro de esa metodología. Dale, Juana, por favor. Otro aspecto relevante es que de esas 201 empresas que encontramos o que mapeamos, como les decía ahora, recalcamos que 142 de ellas tenían reporte de sostenibilidad, pero empezamos a ver esta presencia de embudo cuando vemos que si realizan o no análisis de materialidad, lo hacían solo el 43%. Cuando veíamos si incluía temas de diversidad, equidad e inclusión en esa materialidad, solo 32 empresas. Y un dato mucho más inferior, y es que si diversidad, equidad e inclusión era un asunto material, es decir, priorizado dentro de la estrategia de estas organizaciones, encontramos que solo el 11%, es decir, 22 empresas de estas 142 están priorizando el tema de diversidad. ¿Cómo leemos entonces este informe? La invitación es, por supuesto, que ustedes lo pueden consultar en la página web, en nuestra página de Insight. Vamos a tener un análisis de esa participación de mujeres en distintos niveles directivos, unos indicadores que nos parecen clave de talento humano y unas prácticas organizacionales de cuidado. Dale, Juana, por favor. Para entrar un poco más en esos resultados que podemos identificar en el informe, esta particularmente nos llama mucho la atención y resulta relevante observar
cómo se relaciona esa priorización estratégica del tema con la composición del talento entre las organizaciones. Es decir, qué tanto esas organizaciones que declaran el tema como estratégico tienen mayor o menor presencia de mujeres. Y el análisis nos sugirió que varios sectores, específicamente como lo pueden ver en pantalla, comercio, servicios y manufactura, esas empresas que están priorizando la equidad de género como asunto material, tienden a registrar mayores niveles de participación femenina. Esto significa que el hecho de declararlo, por supuesto, dentro de su estrategia, hace que se movilicen mucho más iniciativas en pro de esta equidad de género, de la diversidad y la inclusión, por supuesto. Dale, Juana, porfa. Otro de los análisis que quisimos realizar fue la relación entre ingresos operacionales. Juana, por fin, pasa el slide. Gracias. El análisis que realizamos en este gráfico particularmente es esa relación entre ingresos operacionales y participación femenina, en donde se muestra una asociación positiva, pero es débil. Vemos que hay una gran dispersión de los datos, es decir, empresas con niveles similares de ingresos pueden registrar porcentajes muy distintos de participación femenina. ¿Qué significa esto? Muy interesante. Para la muestra seleccionada, la presencia de mujeres en la organización no depende del tamaño o desempeño económico de la empresa, sino de decisiones organizacionales y de cultura corporativa precisamente. Dale, Juana, por favor. Otro de los análisis que quisimos realizar era la distribución de participación femenina en esos distintos niveles jerárquicos. Conocemos fenómenos como la tubería de fugas, en donde a medida que aumentan esos niveles jerárquicos, ya sea dirección media, junta directiva, nivel directivo, etcétera, vemos que disminuye la presencia de mujeres. Particularmente, esto se ve reflejado para la muestra seleccionada en el sector de comercio. Sin embargo, vemos otros sectores que nos llaman la atención y es como el minero, por ejemplo, que viene homogeneizando un poco ese fenómeno y vemos que un dato muy destacado es que el 33% de las empresas mapeadas en este ejercicio en promedio tienen un 33% de mujeres en junta directiva, es el más alto de todos los demás sectores. Y vemos cómo empiezan a tener unos progresos en esa presencia de mujeres en esos cargos directivos. Dale, Juana, porfa. También quisimos analizar, aquí les estamos trayendo pues como algo muy rápido este sondeo, pero nos parece chévere darles como esos insights que encontramos en el informe. Es que queríamos analizar cuál fue esa transparencia entre la relación salarial entre hombres y mujeres. Y entre las empresas que tienen informe de sostenibilidad, encontramos que la proporción que publica este indicador se sitúa entre el 21% y el 36%. Es decir, la visibilización de este indicador aún presenta un amplio espacio de desarrollo. La invitación para las personas que nos acompañan el día de hoy y los que nos verán posteriormente es que fortalezcamos la medición y divulgación de este tipo de indicadores que permiten generar análisis interesantes. Dale, Juana, porfa. Otro de los indicadores que nosotros mapeamos en el ejercicio fue la rotación, y esa rotación por género ofrece una perspectiva adicional sobre esas dinámicas de permanencia dentro de una organización. Entonces, vemos acá que sectores como construcción y servicios presentan, digamos, una diferencia más amplia, pero manufactura, comercio y minero empiezan a tener esas tasas de rotación entre hombres y mujeres con una mayor cercanía, y eso empieza a mostrar una gestión más equilibrada del talento, por supuesto. Dale, Juana, por favor. ¿Qué otras prácticas quisimos identificar? Quisimos analizar cuáles eran esas prácticas organizacionales de cuidado en las organizaciones. Y acá particularmente traemos tres: los protocolos de violencia basado en género, de prevención y atención, que por supuesto fortalecen esa seguridad psicológica dentro de las organizaciones, promueven entornos laborales donde las personas pueden desarrollar su trabajo con respeto y confianza. Las salas, y vemos que tienen la mayor presencia. Acá queríamos mapear si la estaban comunicando o no. Un dato clave: si bien estas prácticas están muy asociadas ya a términos regulatorios, nos parece relevante que las organizaciones empiecen a comunicarlo en sus reportes de sostenibilidad. Vemos que esa es una de las prácticas en todos los sectores que tienen una mayor presencia. En términos de salas de lactancia materna, es una práctica que por supuesto facilita la conciliación entre la vida laboral y familiar. Sin embargo,
identificamos unas tasas muy bajitas de reporte en todos los sectores. Y por último, licencias parentales extendidas, en donde definitivamente son esos beneficios extralegales que amplían esas condiciones de corresponsabilidad familiar. Y vemos que son esas prácticas que menos se están comunicando en esos reportes de sostenibilidad y tienen una gran oportunidad de mejora. Dale, Juana, por favor. Listo. Y ya para ir finalizando, les trajimos algunos insights finales que podrán encontrar y profundizar dentro del informe. El primero de ellos es que algunas empresas ya tienen los datos, pero lo más importante es que se aumente esa comunicación, ya que esto crea valor definitivamente, y estos datos comunican de una forma estratégica, cuando se comunican de una forma estratégica, empiezan a convertirse en esa señal de transparencia y liderazgo empresarial, que es lo que queríamos mapear precisamente, asociado con el liderazgo. ¿Qué organizaciones están liderando en esta comunicación y en estas prácticas? Segundo, la equidad se consolida cuando se conecta con el negocio definitivamente. Es decir, las iniciativas que veíamos que perduran son esas que vinculan variables centrales del negocio, en donde se comunica retención, clima organizacional, innovación, reputación. Esa marca empieza a convertirse en una marca empleadora diferencial, por supuesto, y se convierte en una palanca de gestión. Tercero, las metas definitivamente concretan y movilizan resultados. Las organizaciones más avanzadas comparten ese rasgo en común. Es decir, las que dentro de nuestro modelo de madurez, las que sacaban un puntaje más alto, encontrábamos que tenían metas claras, medibles, de representación femenina en juntas directivas, alta dirección y mandos medios, y permitían tener unos objetivos definidos y responsables asignados, es decir, avanzaban de una mejor manera. Cuarto, esas políticas de cuidado fortalecen la retención del talento, por supuesto. Esas prácticas que veíamos y que quisimos mapear de manera diferenciada en esta entrega del informe, impactan directamente la permanencia del talento en las organizaciones. Y por último, quinto, esos referentes ya existen. ¿Qué significa esto? En casi todos los sectores analizados encontramos que hay al menos una empresa que alcanzó el nivel estructural de madurez en equidad de género dentro de nuestro modelo. Es decir, esas organizaciones que demuestran que tienen muy buenas prácticas y que es posible hacerlo dentro del mismo contexto. A veces nos enfocamos o pensamos que al ser un sector masculinizado es más retador, pero lo que nos demuestra este informe es que sí se puede hacer, y lo que queríamos y lo que queremos dejarles a ustedes como mensaje es que estas organizaciones son referentes y la idea es que sirvan de inspiración para esas otras que van en ese mismo camino y en la construcción y la inclusión de la diversidad, la equidad e inclusión de una manera estratégica. Muchísimas gracias por escuchar estos resultados preliminares. La invitación es que por favor escaneen el QR, nos sigan en redes sociales y que puedan ingresar a la página a consultar el informe completo, que es mucho más detallado. Sé que esto es un avance preliminar muy rápido, pero para que sepan qué datos fueron los que mapeamos. Ahora bien, le doy paso entonces a la parte más interesante de este webinar, en donde tenemos una invitada muy especial, Carolina García Mantilla, santanderiana, psicóloga MBA con más de 15 años de experiencia en talento humano. Actualmente es gerente de talento, desarrollo y diversidad en Zenit, transporte y logística de hidrocarburos, que es una filial del grupo Ecopetrol con cerca de 1.200 colaboradores. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Y también le doy paso a Marco Antonio, estudiante de doctorado en Administración de la Universidad de AFIT, con experiencia en liderazgo público, gestión organizacional y territorial. Fue alcalde de Supía en el departamento de Caldas y durante su administración presidió juntas directivas de empresas de servicios públicos, en donde promovió procesos de transformación institucional e impulsó políticas de diversidad. Bienvenidos a este espacio. Abro la conversación y el micrófono para ustedes para que podamos conversar y profundizar un poco en torno a esas prácticas organizacionales. Muchas gracias. Gracias a ti, Karen. Hola, Marco, buenos días. ¿Estás con tu Ya, micrófono? ahora sí, perdón. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días y también para Todo todos muy los que están bien. conectados. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Muchas gracias a Alexa por la presentación, pues que estamos compartiendo. Pues súper contentos desde la Universidad de AFIT, desde el Centro de Liderazgo Insight, compartiendo este informe de género, pues con todas las personas interesadas en estas temáticas. Entonces, pues Carolina, un poco como la dinámica hoy contigo y también pues con todas las personas que nos están acompañando es que hablemos, pues yo te voy a hacer algunas preguntas asociadas al informe, también pues a la experiencia
que tú has tenido y que vienes desarrollando en esta importante empresa del sector pues, servicios en nuestro país. Y quería iniciar, pues para que también nos cuentes un poco de tu experiencia, pero como iniciar con una pregunta detonadora, y es que en el informe de Insight, pues se muestra que el macro sector servicios es uno de los que tiene menor participación femenina en la fuerza laboral, alrededor del 36%. ¿Desde dónde nace la apuesta de ustedes, de Zenith, por la diversidad, la equidad, la inclusión en ese entorno? Y si esto pues obedece a una decisión estratégica o es una convicción de liderazgo o las dos, para que iniciemos entonces en esta conversación. Vale, Marco, muchas gracias. Sí, creo que al final que mencionas nace de las dos, tanto de la convicción como de la estrategia. Creo que cuando estas dos logran coincidir, logramos que la agenda se sostenga en el tiempo. Y quiero hacer una precisión sobre el dato. Ustedes nos ubican a nosotros, Zenit, en el sector de servicios, que tiene una participación, es el tercero con la participación más alta femenina en un 36,9. Eh, Después está comercio y construcción. Y ahí aparece algo muy particular de nuestro caso. Nosotros sí somos un servicio, nosotros prestamos un servicio de Sí. logística, de transporte y logística, pero nuestra realidad operativa es mineroenergética. ¿Sí? Nosotros somos ductos, estaciones de bombeo, terminales portuarios y competimos por talento en el sector del oil and gas. ¿Sí? Entonces, esto nos deja como dos referentes en el informe. Si nos miramos frente a servicio, nosotros tenemos un 23% de participación de mujeres en planta, es casi que 15 puntos por debajo, y contra minero estaríamos solamente 2 puntos por debajo, que sería un 25%. Entonces, acá como que un poco la primera lectura nos muestra la brecha que tenemos que cerrar y la segunda explica un poco de dónde venimos, que también mencionaba ahorita Karen, que después somos el sector más masculinizado Ujú, en Colombia. ujú. Y acá un poco lo que hemos visto del camino recorrido es que, por ejemplo, en el 2019 teníamos 127 mujeres en toda la planta y cero en operación directa, ¿sí? O sea, no teníamos en ninguna estación, en ninguna planta, en ninguna línea de bombeo, en mantenimiento ninguna mujer, representación femenina. No teníamos política formal de igualdad, no teníamos métricas, no teníamos un equipo dedicado. Y pues tampoco era la excepción, porque ese año apenas más o menos el 31% de las empresas extractivas de América Latina tenían una política de diversidad e inclusión según la CEPAL. ¿Y qué pasa? Pasa que en el 2018 el grupo Ecopetrol formaliza la diversidad como una apuesta estratégica y Zenit pudo haberlo tomado como un lineamiento más por cumplir, pero realmente se asumió como una convicción propia y en el 2019 logramos materializar el programa de que hay diversidad que ya está cumpliendo pues 6 años y creo que ahí el argumento estratégico es muy difícil de debatir porque el sector energético global, las mujeres somos cerca el 20% de la fuerza laboral y menos del 5% en los roles técnicos, según la Agencia Internacional de Energía. Y nosotros pues operamos una infraestructura muy estratégica para el país. Ujú. Imagínate una compañía que reclute solamente con la mitad del talento disponible, pues va a competir con la mitad de sus capacidades, si no tiene en cuenta ese talento femenino. Perfecto, Carolina. Muchísimas gracias y también pues por la claridad que es bien importante. En mi experiencia, por ejemplo, personal, como lo mencionó ahora Alexa, pues yo fui alcalde de mi municipio y esta zona es una zona muy minera y hacen presencia pues unas grandes mineras ahí en la región. Y en los últimos años es muy interesante porque uno nota, uno identifica una presencia femenina en un sector que históricamente ha sido masculinizado y pues eso me parece súper, súper interesante. Entonces, quisiera hacerte otro planteamiento porque pues ya hablamos un poco como de la estrategia, que tú lo mencionas que hace 6 años pues la empresa lo adopta como un asunto estratégico, pero pues también producto de ese liderazgo que seguramente tiene la compañía, pues se potencia. Y ustedes definen la diversidad, abro comillas, como un habilitador estratégico del negocio y un componente estructural de la sostenibilidad, cierro comillas. Eso es una declaración pues contundente. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo se traduce eso en decisiones concretas de liderazgo? ¿En quién asciende, quién lidera proyectos, quién llega a la junta, por ejemplo?
Sí, yo creo que ahí lo que dices es clave y hay que intervenir en los tres momentos que mencionas, que es cuando normalmente se define una carrera del talento, que es en el ingreso, el desarrollo y la promoción, ¿sí? En el ingreso el trabajo ha sido mucho más largo, digamos que es ampliar como un poco esa cantera técnica que les mencionaba ahorita que estábamos en cero en el 2020. Nosotros hemos logrado tener, por ejemplo, teníamos 52 mujeres con cargos STEM, ¿sí? Hoy ya somos 115. Y es muy importante tener en cuenta pues que de este semillero es donde sale el liderazgo de los próximos 10 años. Si tú Ujú. no trabajas en esta base, la conversación de quien asciende pues ya está perdida porque no tienes estas mujeres que puedes empezar a potenciar hacia futuro. En los temas de desarrollo hicimos acciones dirigidas únicamente al talento femenino, darles exposición antes de que dependiera simplemente de un cargo, o sea, exponer a las mujeres a sentarlas en espacios con comités directivos. Entregamos 5 becas de posgrado anuales exclusivas solamente para Wow. talento femenino, ya vamos 25 graduadas. Así cuando llega el momento de decidir quién lidera un proyecto, quién participa, la respuesta no puede ser no hay candidatas porque las hay, nos hemos preocupado por tener esta preparación previa. Y creo que el dato más honesto en los temas, cuando revisamos como la promoción o el ascenso de estas mujeres, es la brecha salarial. Nosotros como CENIT la publicamos bajo el GRI 405-2 y hoy tenemos unas mínimas diferencias a favor de las mujeres incluso en una región donde la OIT reporta más del 20% en contra. Entonces, pues para que tú logres esto, esto no pasa solo. Esto es porque realmente tú estás revisando como compañía cada decisión, cada ajuste salarial y cada contratación año tras año para que puedas hacer la diferencia y mover estos números. Precisamente entonces ahí pues corroboramos con lo que tú nos mencionas como ese habilitador estratégico del negocio y pues componente estructural de la sostenibilidad. Carolina, uno de los hallazgos más interesantes o más reveladores de nuestro informe es que la diversidad responde al liderazgo y a estrategia, no al tamaño de la compañía. Esto de pronto lo mencionaba ahora Alexa en el gráfico donde hablaba, donde veíamos la dispersión entre la presencia de las mujeres y los ingresos de la compañía. Entonces, en Zenit, pues que opera en un entorno técnico y operativo exigente, ductos, oleoductos, operaciones pues de campo que ya los mencionaste ahora, ¿cómo se construye una cultura incluyente en este tipo de entornos donde esa tradición de masculinidad pues ha sido tan fuerte? Y un poco también como reforzado con el comentario que yo hacía con respecto a que pues en mi día a día, digámoslo así, en Supía, que uno pues pasa en Marmato, en esa región, pues uno ya empieza a observar esa presencia femenina. Qué chévere que lo digas. Realmente lo más importante es que ya se pueda ver y como les decía, ha sido un camino que hemos recorrido. Nosotros además tenemos una operación que se ejecuta en más de 230 municipios de Colombia y están distribuidos por todo el país. Entonces, una estrategia que tú diseñes en Bogotá no va a llegar sola a una estación en campo. Ahí nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en llevar físicamente este programa de diversidad e inclusión a la operación. En el año 2003, donde había un poco más de madurez del programa, ya habíamos hecho temas de sensibilización, acompañamiento, hicimos una gira por la equidad en nuestras 54 estaciones. Acá logramos llegar a más de 2.000 personas, entre todos, colaboradores, contratistas, Ujú, proveedores, clientes, formando en sesgos y estereotipos. ¿Sí? Fue la primera vez que ujú. el programa llegó físicamente a toda la operación y tuvimos una serie de programas durante el tiempo que acompañaron ese sostenimiento. Si tú no comunicas, si tú no tienes rituales al respecto, si tú no creas diferentes estrategias que movilicen a la gente para que la gente empiece a adoptar esa cultura, va a ser muy difícil movilizarla. Entonces tuvimos también laboratorios de empatía con más de 150 colaboradores, que fue una forma muy Ujú, sencilla de llegar a la operación con estos temas de equidad, diversidad e inclusión que a veces suelen ponerlos como muy a alto nivel o en un lenguaje que no todo el mundo entiende. Nosotros lo aterrizamos a ujú. través de la empatía, que es un tema muy sencillo y que todos lo entendemos fácilmente con un vocabulario muy amigable
Y en el 2025 también un programa muy ganador que fue la diversidad de nuestra cultura nos mueve. Pues imagínate la diversidad cultural que tenemos en estos 230 municipios. Esto llegó incluso a las familias, a las comunidades locales, tuvo un impacto cultural muy grande y eso hace pues que obviamente las personas empiecen a vivirlo dentro de su cultura y a valorarlo a través de temas distintos y no solamente que tú le estés hablando de equidad de género. Otro aprendizaje que ahorita lo mencionaste, nosotros al ser un sector tan masculinizado, pues había que trabajar sobre masculinidad, sí o sí, ¿sí? Entonces, hablamos, obviamente incluimos a los hombres mucho en estas conversaciones. Nosotros tenemos entornos en donde la identidad profesional se construyó sobre una idea muy estrecha de lo masculino, muy fuerte, muy de trabajo de campo, y hablar de equidad sin incluir a los hombres es hablarle a la mitad de la sala. Por eso acá tuvimos una estrategia muy bonita que se llamó la Escuela de Padres y Madres, que uno dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Cuando tú arrancas a hablar a padres de familia y a madres de temas de corresponsabilidad, de crianza con equidad y de masculinidades positivas, el mensaje te llega muy distinto, porque estás hablando sobre tus hijos y sobre herramientas de crianza. Entonces, esto tuvo más de 600 asistentes y también nos ayudó mucho a movilizar el mensaje. Y creo que lo otro que hicimos fue la representación, pues necesita soporte técnico porque esta cantera no va a llegar sola. ¿Sí? En Colombia apenas el 30% de las carreras STEM las estudian mujeres. Acá creamos un programa llamado LIFE, que es Liderando el Potencial Femenino, que fueron 4 meses de formación técnica intensiva para operadoras por inmersión en nuestro Centro Integrado de Operaciones. Acá logramos graduar a 32 mujeres. Este fue un programa muy destacado por Campetrol en temas de cumplimiento de la ODS 5. Y al final, lo que se logra con esto es no solamente números y porcentajes, sino realmente una transformación cultural que sostiene la empresa, en donde las personas realmente sienten que pertenecen y pueden desarrollar el potencial. Y es un tema que entienden y pueden vivir en el día a día. Si no les estás hablando desde lo lejano, sino desde lo que pueden hacer en su día a día y de cómo estos temas también hacen parte, por ejemplo, de la empatía. Súper, Carolina. Imagínate que me acabo de acordar de algo. No lo tenía como, perdón, en mi libreto, digámoslo así. Y es que en Marmato Caldas, de hecho, nosotros desde Insight trabajamos en un proyecto pues con formación en liderazgo en las compañías pues mineras que hay en la región. ¿Y cómo te parece que identificamos esto? Te lo digo pues ya como en mi rol de líder en la región, en la zona y acompañando un poco como unas compañías del sector minero energético, un tipo de violencia, violencia económica, ¿sí? Un sector en este caso pues obviamente masculinizado, que ya lo estamos conversando, y las mujeres pues como en su casa, cuidando a los niños, en las labores de hogar y muchos problemas de violencia de género. Em, en la región es muy difícil conseguir mano de obra, ¿sí? La mano de obra masculina, pues digamos que está o en las empresas, o en la minería legal o formal y en la minería informal. Y entonces se nos ocurrió en algún momento la idea de formar mujeres marmateñas, en este caso, en formación técnica para que hicieran obra blanca en temas de construcción con el SENA y con Camacol Capítulo Caldas. Y se armó un grupo de mujeres, unas 25 mujeres, que estaban prestando o están prestando actualmente servicio. De hecho, una de las empresas la opera para que hagan labores de construcción, pues digamos que en este caso livianas, pues o de obra blanca, de obra gris, pues porque obviamente hay unas actividades pues que sí se requiere que las hagan los hombres. Se me vino a la cabeza y me acordé de ese ejercicio. Yo creo que son más o menos unas 30 mujeres y el programa ha sido tan exitoso que han venido incluyendo muchísimas más mujeres y pues superando, por ejemplo, esta situación de violencia económica que mencionaba. Yo quiero, Carolina, hablarte de algo y es que en el informe que nosotros estamos presentando, pues el 19% de las empresas en Colombia ofrece licencias parentales ampliadas,
y en el sector servicios pues solamente se reporta el 3%. Pero también digamos que partimos del hecho de que las políticas de cuidado son muchas veces las que más retienen ese talento femenino. No sé si de pronto tú estés de acuerdo con esto. ¿Qué prácticas de cuidado y bienestar han implementado en CENIT que han tenido mayor impacto real en la experiencia de sus colaboradoras? Sí, y creo que ahí es preocupante también ver que en el modelo de madurez de ustedes lo que es cuidado, bienestar, entorno seguro, es la dimensión más baja en todos los sectores, ¿sí? Y es, digamos, como que la última frontera que tienen en la agenda. Solamente el 19% de las compañías, como tú dices, ofrecen estos permisos parentales ampliados y apenas el 10% cuenta con sala de lactancia, Ujú. ¿sí? Y lo que tú dices, apenas ese 3% reportando licencia paternal extendida es el nivel más bajo en todos los sectores que reportan. En el minero estamos un poquito más alto, en 26%, salas de lactancia es menor, un 12%, y servicios en 12%, y minero en 16%, que igual sigue siendo muy bajo, ¿no? Entonces, ahí digamos que sí es como un punto que las compañías deben revisar. Se entiende porque genera pues un tema de costos y seguramente por eso ha sido como un poco rezagado, pero sí lo que tú dices, sí genera, es una práctica que más retiene temas de talento femenino. Nosotros extendimos esta licencia de maternidad y paternidad por encima del mínimo legal. Esto fue un programa que nos ayudó a llegar a ganar la certificación de empresa familiarmente responsable en el 2023, pero digamos que las prácticas de mayor impacto han sido las que parecen menores. Entonces, pues nosotros somos una cultura que prioriza la familia, que tiene la importancia, entiende la importancia que tiene en la vida de los colaboradores, este entorno familiar. Por eso ahorita como iniciativas como la que te contaba de la escuela de padres, temas de celebrar el Día de la Familia, como tener muy presente la familia en ese día a día, ha sido muy importante para priorizar, digamos, este impacto de retención en mujeres. Nosotros realizamos una encuesta el año pasado y el 98% de los colaboradores nos otorgó el puntaje más alto cuando le preguntamos, ¿crees que Zenit cuida de ti y de tu familia? Entonces ahí digamos que no solamente acciones como la licencia de maternidad extendida o la paternidad y de paternidad que también hacen parte, pero programas que también incluyan el cuidado, ¿sí? Nosotros tenemos un club de tareas con tutorías para hijos e hijas de los colaboradores, vacaciones recreativas para ayudar en los temas del cuidado cuando los niños están en vacaciones, ¿sí? Y esto pues al final nos da un retorno, digamos que logramos medir la reincorporación de las mujeres que salían a licencia de maternidad y logramos retornar el 100% de estas personas que salieron tanto en maternidad y paternidad, ¿sí? Entonces, si alguien vuelve es porque encuentra condiciones y porque muestra que Zenit tiene, digamos que el cuidado no es una conversación también solamente de las mujeres, sino que los hombres también hacen parte de este tema como escuela de padres, que sus hijos también pueden recibir estos servicios de tutorías, como vincularlos a los dos sin hacer esa excepción. Súper, Carolina. Yo tengo dentro de mis apuntes, y como lo mencionabas ahora, que la empresa tuvo un reconocimiento como empresa familiarmente responsable, creo que era, sí, pero también tengo que en el 2025 fue reconocida como Top Employer, como Great Place to Work, y algunos pues reconocimientos importantes pues que ha logrado la compañía. La pregunta es como, ¿cuál es la conexión que ven entre esos resultados pues de negocio que también pues debe de tener la compañía obviamente como organización y una cultura organizacional más diversa e incluyente? ¿Cómo miden ese vínculo internamente ustedes? Esto es de los temas más retadores, ¿no? Y obviamente existe una conexión, no hay que exagerarla, pero sí podemos mostrar, digamos que mecanismos en donde claramente esto impacta el crecimiento del negocio y el impacto. Por ejemplo, la retención, ¿sí? El que tú puedas tener una retención que sea alrededor del 3%, que ahí pues está mucho más parecida, estamos muy en línea más al sector minero que al de servicios,
Esto en nuestro negocio se traduce en un tema financiero directamente. ¿Por qué? Porque formar a uno de nuestros operadores, por ejemplo, en el estándar del DOT, que es el de Departamento de Transporte de Estados Unidos, toma muchos años y es muy costoso. Entonces, cada salida evitada es un capital técnico que logramos tener adentro y garantizar esa sostenibilidad de negocio que requerimos, ¿sí? El segundo para nosotros indicador clave son los temas de seguridad, ¿sí? En un entorno donde las personas se sienten seguras, nos van a reportar más, nos reportan más los incidentes, las fallas, lo que vieron, aunque esto incomode o de pronto quede mal otra persona, no lo reportan por esa seguridad psicológica que tenemos. Entonces, nosotros en donde tengamos una operación segura y a salvo, es un tema pues de mitigar riesgos y mitigar costos y obviamente tener esta continuidad operativa que hace la diferencia en nuestro negocio. Y otros temas, decisiones que hemos tomado es, por ejemplo, pasar de 100 trabajadores que teníamos de contrato temporal a término indefinido, vincular operaciones nuevas, entonces buscar la estabilización del empleo también pues es mostrar como estos temas de lo que creemos en la organización, ¿sí? Y el hecho de medirnos y tener los indicadores, digamos que esos premios que mencionabas eh, ahorita y también el poder tener buenos indicadores de negocio, dice que pues nosotros hemos vinculado los indicadores de diversidad e inclusión en el tablero de balanceado de gestión, verificamos clima, verificamos a través de certificaciones como esta de Top Employers que mencionabas, como Equipares, rankings, y de esta manera, digamos que logramos ver cómo estamos alineados a las prácticas a nivel mundial en temas de talento humano que ayudan y movilizan que tengamos pues estos buenos resultados de negocio, ¿sí? Mientras la cultura se pueda mover alineada a lo que necesita la estrategia, vamos a tener buenos resultados. Muchas gracias, Carolina. Fíjate que hoy es miércoles y el lunes pasado, bueno, desafortunadamente después de que en la mañana tuvimos pues la situación tan compleja en el país y en muchas regiones, tuvimos una sesión con dos expertas también en temas de sostenibilidad, diversidad, equidad e inclusión. Y yo tuve la oportunidad de moderar también el espacio con ella y con ellas y les hacía una pregunta y es porque pues acá hemos tenido como hasta 40 personas conectadas. En ese espacio pues también tuvimos unas personas haciendo presencia y un poco como la pregunta o en esta ocasión es altamente probable que muchas de las personas que nos estén viendo se estén preguntando como que, bueno, yo hasta ahora o en mi organización hasta ahora no estamos haciendo nada o es muy poco, quisiera aprender de esas organizaciones pues que ya tienen un recorrido, pues es que tú has explicado ampliamente pues como todo lo que se viene haciendo y ha sido muy clara pues en decirnos cómo es en la estrategia, es en el liderazgo, pues también hay unas decisiones desde la organización, pero ¿qué le recomendarías tú como primer paso concreto y alcanzable a esos que hasta ahora esas organizaciones pues van a empezar o no han empezado? Sí, yo creo que a los seres humanos nos encantan los tips, ¿no? Entonces creo que tengo tres tips que se pueden tener en cuenta para lograr esto. El primero, que creo que es el más importante, es no esperar a tener todo resuelto para iniciar, ¿sí? Digamos que nosotros empezamos en el 2019 con una convicción y sin certeza, pues esto a dónde nos llevaría, ¿sí? Ya 6 años después vemos que tenemos un sistema que se sostiene. Entonces, el primer paso es no esperen a tenerlo todo listo para poder iniciar. Obviamente hay que tomar la decisión de qué es estratégico, ponerle un gobierno, una meta y un responsable para que no se quede solamente en intención, pero ir empezando que al final el camino se va a ir abriendo, ¿sí? Como no tenerle miedo a iniciar es como el primer tip. El segundo es lo que no medimos, pues no cambia, ¿sí? Temas como la brecha salarial, la rotación por género, la representación que tenemos en cada nivel. Si no sabemos cómo estamos en la organización así, pues no tenemos como un piso para saber qué tenemos que cambiar, qué decisiones tenemos que tomar para que no se quede solamente en declaraciones. Y por último,
creo que es algo que vale la pena, no solamente porque sea lo correcto, como que encuentren realmente cuál es ese sentido que les hace a cada una de las personas en la compañía en la que esté, para que revise el retorno que le puede dar, ¿sí? En nosotros ha sido retención, seguridad, reputación, acceso a talento, sostenibilidad de negocio, y cada uno de estos mecanismos tiene una traducción financiera, ¿sí? Es un camino largo que puede tomar tiempo, pero el costo creo que de no recorrerlo es mucho más alto, porque si tú no vinculas y no haces cambios que requieres, como les decía al inicio, te vas a quedar sin la mitad del talento disponible. Súper, Carolina, me quedan muy claros, por lo menos a mí me quedan súper claros los tres tips que nos mencionas y pues ya desafortunadamente pues nos vamos acercando al final de esta sesión y quisiera pues es un poco relacionada como con la pregunta anterior y es que el informe muestra pues que el 18% de las empresas en Colombia pues todavía muestran madurez incipiente en equidad de género. Entonces, por eso te decía, como hay seguramente muchos de los que estamos acá o de los que están acá, pues apenas van a empezar o tienen unos retos pues grandísimos. Cenit se encuentra pues más allá de ese nivel, obviamente, y por mucho. ¿Qué le dirías tú a esos líderes que están viendo este programa, este webinar, sobre por qué ha valido la pena este recorrido? Ya digamos que en lo personal y pues en lo venidero. Sí, yo creo que les decía, aparte de tener este retorno financiero que hemos podido ver en temas de seguridad, reputación, acceso a talento, ha sido pues abrir también como el aprendizaje y la mente de muchas personas, impactar comunidades, impactar familias, saber que si tú haces un cambio en el operador que tenemos en Zamoré, esto va a poder impactar en las aprendices SENA que van a trabajar con él, ¿sí? Como hacer este retorno a la sociedad en temas de aprendizaje y de valor para prevenir también mucho tipo de violencias que tú ahorita mencionabas, porque no solamente está la violencia económica, también hay violencia sexual, violencia física, y el poder hacer este cambio y sembrar este pequeño diferencia y granito de arena en las comunidades en las que estamos, creo que ha sido muy enriquecedor para nosotros como compañía. Realmente ahí sentimos que hacemos un cambio en el país, digamos que al ser compañías tan grandes con el impacto tantos municipios y en tanto territorio, pues lo que tú quieres es dejar ese granito de arena y esa diferencia y hablar de estos temas, lo que te digo, sin un léxico técnico ni nada muy enredado, sino desde la empatía, ha podido generar la diferencia y creo que es algo que nos debería animar a todos, porque al final es cambiar pensamientos de sociedad y tener, digamos que mejor preparadas a las generaciones futuras para que esta diferencia pues no exista. Súper, muchas gracias Carolina por toda tu experiencia y conocimiento desde la organización, desde CENIT. Pues yo creo que hemos hecho un recorrido también a grosso modo, porque pues claramente la experiencia y el conocimiento pues que tú tienes y de lo que desarrollas en la compañía pues es evidente y los números o por lo menos en el informe que nosotros presentamos también así lo demuestran. No tenemos preguntas en el chat, pues no tenemos por acá ninguna pregunta, pero quisiera darte las gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo y también pues invitar a los que se conectaron para que lean nuestro informe, para que nos hagan comentarios, feedback, pues obviamente, por ejemplo, tú al principio nos hacías un comentario, una observación y todo esto nutre esa conversación académica, esa conversación que hace parte pues de las discusiones actuales que tenemos. Entonces, pues yo quisiera, Carolina, ya que te dirijas pues como a los asistentes y que vayamos ya cerrando este espacio. Muchas gracias. Marco, muchas gracias y a los que nos acompañaron, muchas gracias también. Cualquier duda que tengan, estamos muy atentos. Nos gusta mucho contar la experiencia que hemos tenido desde Zenit y el camino que hemos recorrido para estar actualmente con unos muy buenos estándares en los temas de diversidad, equidad e inclusión.
Entonces, a su disposición y muchas gracias, Marco, Alexa, por invitarnos a este espacio. No, muchas gracias a ti, Carolina, y bueno, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias. Por favor, visiten nuestro informe. También este webinar pues queda publicado en nuestro canal de YouTube. Y bueno, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.